Este es el próximo tema que tenemos. Para eso hemos invitado en el programa de hoy a Broderick Serpa, periodista deportivo, Leomar Córdoba, también periodista deportivo, que vamos a analizar el tema. Más allá de todo eso, el tema del deporte, el tema del estadio, es que ese dinero salió de su bolsillo, del mío, del tuyo, del de él, de todos nosotros. Aunque se hable que ha sido de un impuesto al turismo, de una u otra forma, nos afecta a todos y además cómo se tomaron las decisiones, cómo se firmaron los contratos. Ahí hay toda una serie de cuestionamientos que todavía nadie tiene respuestas o nadie quiere buscarlas o dar las respuestas. Porque tal vez lo que se encuentre ahí no sería destapar la caja de Pandora. Pero bueno, el estadio es un estadio hermoso, no sé si ustedes coinciden conmigo, es un estadio hermoso, hay cositas ahí, los pececitos esos que dan vuelta, a mí no me acaban de convencer mucho, pero bueno, es un estadio bonito, al principio lleno total lo que había, pero una vez más volvieron a hacer lo mismo de siempre, y eso es desde la historia, desde que comenzaron en el 93, hacen un equipo, tienen talento, van formando peloteros y cuando empiezan a ganar, deshacen a todo el mundo y empiezan a ganar dinero. Brother. Y ha pasado con diferentes dueños. Con diferentes. Que es lo más complicado. Y esta vez peor todavía porque es una tomadura de pelo. Cuando le dijeron a la gente, no podemos contratar grandes figuras porque no hay estadio. Entonces, te hacen el estadio y despides o vendes a las figuras que tenías. Hay que hacer memoria. Lo más importante es hacer memoria en este caso. Aquí el punto fundamental es que el año pasado arrancaron con un equipo en el cual se invirtió dinero. No era una gran cantidad de dinero ni eran los mejores peloteros del béisbol, pero era un equipo competitivo. El problema es que 2 meses después, 2 meses y medio después, se va de aquí del equipo de los Marlins, se van Aníbal Sánchez y se va Omar Infante, el número 3 de tu rotación y tu segunda base. 2 meses y medio después. Ese fue todo el tiempo que nos dio Loria y que nos dio esta gerencia para poder tener un equipo competitivo. O sea, no fue un año de derrota, no fue un año perdido, fueron 2 meses y medio en los cuales se tuvo un equipo competitivo y ahí es donde está el punto fundamental de este negocio. Donde está el punto fundamental es que la burla viene desde ese momento. Claro. La burla no viene ahora y no es este equipo de juveniles, de muchachos de AA el que tiene la culpa. Es el equipo anterior y es la gerencia con la forma en que nos vendieron. Esto es nuestro equipo. Mira, hay algo muy importante que la gente no se acuerda. Cuando tú ves la estructuración de los contratos de José Reyes, cuando ves el de Mark Buehrle, esos grandes peloteros que se trajeron, todos estaban cobrando muy pocos el primer año, un poquito más el segundo, pero explotaban al cuarto año. Y ese era el lapso que ellos tenían allí. Claro. Era en donde explotaban realmente los contratos. Y ahí es donde yo vi, desde un primer momento, yo dije, aquí esto va a parar mal, y bueno, paró mal en 2 meses. Lo que me estás diciendo es que todo eso estaba fríamente calculado. Mira, para mí no hay ninguna duda de que todo esto fue muy fríamente calculado, con peloteros que incluso no estaban en un momentum de desarrollo, sino que ya habían llegado al tope e incluso varios de ellos estaban en bajada. Y este es otro punto que la gente no toca. Entonces, si tú te vas a los pequeños detalles y vas viendo las pequeñas cosas, te vas a dar cuenta de dónde se descalabra este castillo de naipes, que esto es un castillo de naipes montado de una forma que a mí no me convence. Leomar. Es que la gente no se puede olvidar que esto, a pesar de que es el deporte y es la pasión que en muchos países amamos, esto es un negocio. Claro. Esto es un negocio que fue hecho a corto plazo para obtener grandes beneficios en la primera temporada, y obviamente también estaba el morbo de tener a jugadores con gran talento, que venían de ser súper famosos en ciudades como Nueva York, Chicago, y traérselos a Miami, que la gente pudiera ir y estar más cerca de lo que realmente era, porque recordemos que antes la afición también le costaba ir un poco a los estadios, era más complicado. Y pensar que esto era un negocio más allá de un segundo año era algo absurdo, porque muchos de ellos, recordemos que Carlos Zambrano también venía de un conflicto con Chicago y lo que se hizo fue tratar de resolver para que estuviera ese año con Miami y se vieran las conclusiones, pero esto es un negocio. Pero lo que estaba diciendo Broderick es cierto, con excepción tal vez de José Reyes, el resto de todos los peloteros estaban ya en caída que trajeron. Ya habían tocado su punto culminante y venían en descenso. ¿No estás de acuerdo? Yo creo que todo porque Hanley estaba ahí desde antes, o sea, Hanley hay que sacarlo de esto. Es que Hanley es completamente distinto, porque Hanley siempre ha sido un jugador que, dependiendo de cómo se sienta, él va a desarrollar su béisbol. Yo recuerdo en temporadas anteriores cuando lo sentaban por alguna mala crianza de su parte, él llegaba y cuando llegaba rompía la liga. No había nadie que le pudiera pichar bien a Hanley, y exactamente pasó lo mismo cuando él lo pasaron a Los Ángeles. Llegó a los Dodgers y empezó a batear todo lo que no bateaba en Miami. Eso es otro caso completamente distinto. En el caso particular de los jugadores que llegaron... No, por eso te digo, los que llegaron después del estadio. Para mí era el morbo, era eso, era tener gente que llevara más personas al estadio, y que ciertamente, imagínate, desde el calendario
de la fecha 1, donde los juegos de exhibición empezaron con los Yankees de Nueva York. Yo estuve ahí, lo recuerdo. O sea, estamos hablando de que la gente estaba emocionada de tener una cosa en el medio de Miami. No cabía nadie, se vendieron además los asientos aquellos a un precio alto. Y no solamente esto va mucho más allá. ¿Qué me dicen ustedes de toda esa gente que compraron franquicias dentro del estadio? Dueños de restaurantes, no voy a mencionar nombres, que pagaron mucho dinero porque había unas expectativas determinadas y se han quedado sin nada. Pagaron, eso es una estafa lo que les han hecho a esa gente. Y hay una peor, que es esa cuenta que nos estaban sacando, que hicieron su trabajo tus muchachos de producción, 17,000 y tantos personas promedio. Pues es mentira. Y a mí me parece que ese número es exagerado. Claro, hay 5,000 ventas de temporada completa, de las cuales casi 5,000, estamos hablando de más de 4,000 que fueron vendidas a años. Es decir, el año pasado compraron 17,000 personas y compraron por 3 y 4 años porque había descuento. Claro. Entonces, estas mismas personas son las que están contando ahora, estén o no estén en el estadio. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Esas personas, estén o no estén en el estadio, como esa entrada fue vendida, entonces también la meten en la cuenta de los 17,000. Por eso es que a veces vemos ese estadio completamente vacío y nos dicen hay 15,000 personas, pero ¿en dónde? Y esto es uno de los puntos, que se hizo una buena organización de ventas, la gente se creyó el cuento de que José Reyes estaba firmado por 5 años, de que Mark Berle estaba firmado por 5 años, que teníamos un cerrador en Heath Bell, y entonces dijeron, bueno, vamos a comprar por 4 años porque así nos aseguramos este magnífico parque, una buena ubicación. Hay otro fenómeno que eso sería para otro programa, y es alguno de los jugadores que trajeron los Marlins, que con los Marlins nunca funcionaron, y resulta que se da, por ejemplo, a los Mets de Nueva York el receptor y empieza a batear, y con los Marlins nunca batió. El caso de Bucks, por ejemplo. Sí, es que realmente lo que decía Broderick es completamente cierto. Nosotros cuando estamos en el palco de prensa todo el tiempo escuchamos lo que es la afición entrando, y nosotros nos vemos a la cara y nosotros decimos, pero ¿dónde está esta gente? Este estadio está vacío. Esto, a pesar de que son los números oficiales, realmente no es lo que se ve. Y realmente eso es lo que la gente siente en lo particular cuando va al estadio y siente que el 30% de las sillas que están a su lado están vacías. Y el apoyo que tú le puedes dar a un equipo de categoría AA, que es realmente lo que está teniendo Miami hoy en día, es muy decepcionante para el público. No, y además hay una serie de figuras talentosas, como este joven lanzador que tiene 20 años, Sánchez, ¿no? José Fernández. Por cierto, hoy estaba lanzando y tenía 13 ponches. Este muchacho es un fenómeno. Es un fenómeno, pero dentro de 2 años lo van a vender cuando les den una cantidad de millones, que es lo que han hecho siempre con todo. Pero te cuento algo más para que veas lo que está pasando con estos Marlins, porque estos Marlins tienen un porqué y es lo que está sucediendo. Hoy estuve viendo las estadísticas generales de los Marlins para darlo en mi programa de radio. Estamos últimos en bateo, en promedio de bateo, últimos en carreras producidas, últimos en slugging, últimos en porcentaje. Es decir, este equipo es el peor equipo bateador de todo el béisbol de las grandes ligas, incluyendo los Astros de Houston. Eso es una cosa absurda. Los Astros de Houston que cortaron su nómina y dividieron por la mitad y dijeron, ¿saben qué? Aquí vamos a votar a todo el mundo. Hablando de bateo, ¿qué pasó con Tino Martínez? Bueno, lo de Tino Martínez es un caso que se ha repetido varias veces en la historia del Marlins. Hubo un jugador que lo agarró por el cuello. Sí, a Derek Dietrich, supuestamente. Él dice que no. Dietrich dice que sí, que lo agarró por la cadena, dice Dietrich, lo agarró y lo sacudió. Pero hay Tino Martínez, estamos hablando del coach de bateo de los Marlins, que fue primera base de Nueva York. De los Yankees de Nueva York. Y estuvo también en una universidad, creo que en Tampa, la Universidad de Tampa. Sí, él estuvo ahí durante un tiempo. Él es tampeño, pero te cuento algo más. Varios peloteros del equipo de los Marlins me comentaron, y no voy a decir los nombres porque hay que protegerlos, pero me comentaron que este tipo de abusos, y no físicos, pero sí sobre todo verbal, de agresión verbal, etcétera, etcétera, de intromisión entre las relaciones interpersonales entre los jugadores, se cometen en los Marlins con cierta regularidad y las cometen los más altos ejecutivos de los Marlins. Entonces, hay que tener cierto ojo en eso, porque también es bien conocido en las grandes ligas que nadie quiere venir a jugar en Miami. Y no es solamente por las condiciones de trabajo, mejor dicho, no es solamente por las pagas, sino por las condiciones generales de trabajo. Seguro. El estadio, ¿cómo se le puede sacar partido a ese estadio? Hace poco vino ahora aquí un famoso religioso y que sé que llenaron el estadio y eso pues tuvieron entradas. ¿Hay alguna otra forma? Porque el estadio no es de los Marlins. O sea, el estadio pertenece al condado, hasta donde yo sé, ¿no? Sí, pero los ingresos todos son de los Marlins. Pero ¿qué sucede, por ejemplo, de esto que hizo la ciudad de Miami con este religioso que vino? ¿Eso dinero para dónde va? Igual, la producción es de los Marlins, el dinero va a los Marlins. Claro, por supuesto que quien hace el evento también obtiene una ganancia. Son cuestiones de un share, es un joint venture aproximadamente lo que hace. O sea que o por lo menos así fue el juego. Aquí que el señor Loria no será el mejor dueño de pelota de grandes ligas, pero sí es un buen negociante porque hizo un muy buen tremendo negocio. Administrador. Tremendo administrador. No queda duda de eso. Sí, señor. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Encantado. Vamos a la pausa, volvemos.